Capítulo 2. La doble tragedia. Mis padres, Pedro Pablo y María Concepción, ya tenían 4 hijos a bordo y disfrutaban de tener su casa propia. Aunque era un rancho como el de sus vecinos, cada cual estaba construyendo y de noche se turnaban para cuidar los materiales de construcción. El agua era cargada desde una pila hasta las canecas de 55 galones. La primera tragedia se presentó cuando mi hermana mayor, que en paz descanse, sin querer hizo voltear una veladora y en minutos la improvisada casa se quemó. Imagino la expresión en la cara de mis padres cuando al llegar encontraron todo el esfuerzo de años convertido en humeantes leños y cenizas, pero su espíritu emprendedor les indicó que había que comenzar de nuevo. Ese fue, precisamente, el inicio de nuestra segunda tragedia. Como el lote era de considerable tamaño, uno de sus compañeros de trabajo le propuso a mi papá que le vendiera la mitad. Con ese dinero él construyó una nueva casa de ladrillo y cemento. Ese compañero de trabajo parecía estar manipulado por su esposa, quien desde un comienzo mostró su disgusto por tener que vivir en semejante barrio, como ella decía. Desde un comienzo mi madre y la vecina no se llevaron bien y constantemente disgustaban por minucias. Mi padre solía decir, eso es cosa de mujeres. En aquel entonces yo tenía 15 años de edad y cursaba el grado 9 de secundaria. Mantenía vivo mi sueño de llegar a ser periodista. Un día mi madre regresó a la casa totalmente empapada de agua y diciendo, ¿acaso no tengo hijos que me defiendan? Al solicitarle explicación nos dijo, esa mujer que se cree de la high, clase alta, le fui a hacer un reclamo y me maltrató de palabra. Luego me lanzó un baldado de agua. 2 hermanos y yo corrimos a la pequeña miscelánea que la señora tenía. Ella, al vernos, inmediatamente cerró la puerta. Uno de mis hermanos reaccionó rompiendo un vidrio de 50 por 50 centímetros. Después de eso, todo pasó a la normalidad. Al menos eso creíamos. Un mes después, 2 hombres vestidos con finas gabardinas llegaron a nuestra casa preguntando por doña María Concepción Barrera de Cuervo. Nosotros, ingenuamente, les dijimos que ella llegaba de trabajar a las 7 de la noche. Ellos esperaron pacientemente. Cuando ella llegó, nosotros corrimos a saludarla efusiva y amorosamente. Los 2 hombres resultaron ser detectives del Departamento Administrativo de Seguridad Nacional, DAS. Se acercaron a mi mamá, le solicitaron identificarse y luego le dijeron, «Señora, queda usted detenida». Como es natural, ella solicitó explicación, pero la respuesta fue, «Señora, solo contamos con la boleta de captura». Ella les rogó que por el bien nuestro no la esposaran, y ellos aceptaron. Uno de mis hermanos mayores acató a preguntarles, «¿A dónde llevan a mamá?» Y ellos le dijeron, «Al DAS, que queda en la calle 11 con carrera tercera». Cuando llegó mi papá, en la casa había un solo y sonoro llanto de 9 hijos, pues el mayor de todos trabajaba manejando una tractomula y constantemente estaba fuera de la casa. Al día siguiente, mi padre averiguó en el DAS, y el delito del que la culpaban era violación de domicilio y daños en propiedad ajena, cosa que nunca hicimos. El único daño fue el haber roto un vidrio. 3 días después, mi madre fue trasladada a la Cárcel Nacional de Mujeres. La vida seguía su curso, solo que ahora el barrio se había enterado de que la madre de los Cuervo estaba en la cárcel. Nuestras tías, quienes vivían a solo una cuadra de nuestra casa, se turnaban para llegar y prepararnos de comer. Qué frías fueron las noches sin el amor y calor materno. Pero un mes después, un nuevo episodio nos tomó por sorpresa. Un día a las 5 de la mañana, nuestro padre, un poco alarmado, fue al cuarto de los varones diciendo, «Hijos, la casa está totalmente rodeada por varios hombres que llegaron en 2 carros». Acto seguido, golpearon a la puerta requiriendo a nuestro padre, a 2 de mis hermanos mayores y a mí mismo. Al contestar, según la lista, nos iban esposando mientras decían, «Quedan detenidos por violación de domicilio y daños en propiedad ajena». Mi papá solo atinaba a decir, «Nunca hicimos eso, somos inocentes».
Le solicité a uno de los detectives que aflojara las esposas, pues me estaban lastimando las muñecas. Nos llevaron al Departamento Administrativo de Seguridad DAS, extinto en el año 2011, y en el camino vi por primera vez a mi papá llorando. Pienso que allí solapadamente el odio hacia las personas injustas y mentirosas entró a mi corazón. Yo tenía tan solo 15 años de edad. Nos llevaron a un patio en compañía de criminales, violadores, traficantes de drogas y otros delincuentes. Ellos, al enterarse de que prácticamente una familia estaba detenida inocentemente, nos trataron con amabilidad y benevolencia, pero a la vez se ofrecían a asesinar a esa señora. No, 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 ¿cómo se les ocurre?, les dijo mi padre, eso jamás. Al día siguiente nos llevaron a un salón, dizque a reconocimiento por criminalidad, pero, como era de esperarse, en nosotros no encontraron culpa alguna. Pero al reconocer a otros decían, ¿usted otra vez preso? Duramos 3 días en el DAS y en uno de esos llegó un cura para confesar a las personas criminalizadas. Voluntariamente decidí confesarme. Cuando el sacerdote me dijo, «Hijo, ¿cuál es tu pecado? ¿Por qué estás aquí?», le dejé saber que mis padres y mis hermanos éramos inocentes. Él me dijo, «No te creo». Entonces me retiré sin recibir la absolución de lo que nunca hicimos. El último día y la última noche nos incomunicaron, cada uno en un maloliente calabozo, donde las ratas corrían a su antojo, alumbradas por una vaga luz que no la apagaron en toda la noche. La cama era hechiza y estaba colgando de 2 cadenas a la pared. Había muchos escritos de maldiciones y promesas. Tarde en la noche, una vez más escuché a mi papá llorando, mientras decía, «Somos inocentes». Uno de mis hermanos le dijo gritando, «Tranquilo, papá, vamos a salir de esto, Dios nos va a ayudar». Temprano en la mañana, después de tomar un chocolate aguado, nos esposaron junto con otros presos y nos condujeron en un bus con ventanas oscuras hacia el occidente de la ciudad. El viaje fue demorado y tedioso. Los malandros que habían estado presos decían, «A la fija nos llevan a la Modelo». Y al bajar del bus, había un letrero grande que anunciaba nuestra llegada a la Cárcel Nacional Modelo. Después de una peluqueada hecha a la chambona, la recolección de datos personales y de las huellas dactilares, nos condujeron a través de un largo pasillo donde estaba escrito, «Aquí entra el ciudadano, no el delito». Mi papá no cesaba de recomendarnos que permaneciéramos juntos y que no nos separáramos. Los hombres ya presos desde los patios y a través de las rejas gritaban, «¡Carne fresca! ¡Llegó el tren! ¡Carne fresca!». Fuimos conducidos a un patio que llamaban recepciones, donde a mis 2 hermanos les asignaron una celda cuya puerta eran unos oxidados barrotes. A mi padre y a mí lo mismo. Dormimos sobre la colchoneta que un familiar amigo de un guardia había logrado hacernos llegar con 4 cobijas. Un preso, buena gente, nos recomendó atar las cobijas a los barretes para así sentir cuando las quisieran robar. 2 días después, fui trasladado al patio 10 y mi padre reclamó diciendo, «Mi hijo es menor de edad, no pueden separarlo». Y tenía razón, pero los guardias solo sonrieron. Al partir, la única recomendación que recibí de mi papá fue, «Carlitos, no se quite el pantalón al dormir». Yo llevaba mi única cobija debajo de uno de mis brazos y subiendo a las celdas de repente sentí un fuerte jalón. Volteé a mirar, pero ya la habían desaparecido, así que esa noche dormí en el piso de una fría celda sin cobija. Una vez más, volví a sentir ese amargo sabor del odio y los deseos de venganza. La recomendación de mi papá me protegió. Cuando al compartir la celda con el pillo Garabato me quiso violar, pero yo resistí y le dijo, «Primero nos matamos, pero no me dejo tocar de usted ni de nadie aquí en la cárcel». El Garabato reconoció que aun siendo un niño me le enfrenté, y desde ese día buscó protegerme, hasta que uno de mis hermanos fue trasladado al mismo patio y me moví a compartir la celda con él. En la cárcel Modelo vi lo que nunca había visto,
escuché lo que nunca había escuchado, todo con maldad al máximo. Dicen que los hombres nunca lloran, pero tarde en la noche escuché a algunos de ellos llorando. Con la compañía de mi hermano, la vida era más llevadera. Aunque la comida que era llamada el evaristo era sin sal en la sopa ni aceite en el arroz, teníamos que comer, y los domingos nos daban tamal. Lo que más nos molestaba era la plaga de piojos y unos diminutos animalitos que llamaban carangas, parásitos que se incrustaban en todas partes del cuerpo y costaba trabajo sacarlos. Mi hermano mayor, al ser notificado de la tragedia familiar, regresó rápido a Bogotá y contrató a un abogado que logró nuestra libertad condicional después de 4 largas semanas en prisión. Nuestra mamá seguía en prisión, y una vez recuperamos la libertad, fuimos los 4 a visitarla, pero ella estaba enojada por no haberla ido a ver antes. Cuando le dejamos saber que estábamos presos, lloró mucho, y nos dejó saber que unas compañeras le habían ofrecido hacerle daño a la injusta mujer, pero mi papá le dijo, «Eso jamás, pues somos gente de bien». Nuestra madre duró 4 meses presa, pues era acusada de ser la autora intelectual del delito, pero ella solo dirigía el hogar. Al salir en libertad, mis hermanos habían perdido sus trabajos. No ocurrió lo mismo con mi papá, que fue reintegrado a sus labores, pero al compañero de trabajo con el que se presentó el problema lo habían despedido. Regresamos a la casa con la vergüenza de haber estado presos, pero los vecinos ya se habían enterado de la verdad. Habían amenazado a la familia demandante, quienes apresuradamente vendieron muy barata su casa y huyeron, evitando así una tragedia mayor. Todo lo que sucedió ahora me deja ver que allí fue la incubación de mi enemiga, la depresión.